En la Biblia, ¿cuántas veces los antiguos profetas o escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo y pronunciaron las palabras así, dice el Señor? Bueno, yo, por mi parte, creo verdaderamente que Dios aún habla hoy. El Señor habla a las personas de muchas maneras diferentes. Habla a través del Espíritu Santo, habla a través de su palabra, y quizás hayas experimentado esas ocasiones en las que abres la Biblia y un versículo salta de la página y te ministra. Pero, desde un punto de vista bíblico, Dios no está limitado a un único modo de comunicarse con su pueblo. En Job 38:1, el Señor responde a Job en medio de un torbellino. En Éxodo 19:18, Dios anunció su presencia a Moisés de manera extraordinaria. La Biblia dice que el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. En 1 Reyes 19:12, Elías encuentra al Señor, y la Biblia dice: después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego se oyó un susurro apacible y delicado. Ahora, el punto de Dios hablar en el susurro apacible y delicado aquí, yo creo, era mostrarle a Elías que el trabajo del Señor no siempre necesita ser acompañado por alguna revelación dramática o gran manifestación, sino que Dios puede hablar de manera gentil, pacífica, pero segura. Otra manera en la que Dios habla es dejando una impresión en nuestro espíritu. Aquí hay 2 versículos donde podemos ver esto sucediendo. Hechos 17:16, donde Pablo, mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se agitaba dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a los ídolos. Y también en Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo fue impulsado por el Espíritu y testificó a los judíos que Jesús es el Cristo. En ambas ocasiones, Dios o el Espíritu Santo causaron una impresión en Pablo que lo provocó, lo impulsó y lo llamó a la acción. Y para poner esto en contexto, necesitamos entender Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto nos da una pequeña visión de algunas de las maneras en que Dios habla, y recuerda que el Señor no está limitado en cómo habla. Entonces, en mi opinión, creo que Dios habla de manera más clara y común para nosotros en estos días, a través de su palabra. Cuanto más la aprendamos, más podremos reconocer su voz cuando Él hable. Y con esta comprensión, el Espíritu Santo es vital para cualquiera de nosotros para escuchar claramente al Señor y discernir la voz de Dios. Así que te animo a hacer de esto tu petición de oración, que puedas escuchar la voz del Señor más claramente a partir de hoy. Querido Señor, junto con todos los que están escuchando, estamos aquí, creyendo, estamos aquí, esperando pacientemente, esperando expectantemente para escuchar tu voz hablarnos. Señor Jesús, habla a nuestros corazones. Señor, habla a través de tu palabra y danos dirección, danos aliento, danos claridad y quita toda nube de confusión de nuestras vidas. Señor, habla con nosotros colectivamente como creyentes, pero también pido que hables con nosotros individualmente. Señor Dios Todopoderoso, danos una palabra para nuestras familias. Tu palabra en Juan 10:27-28. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Deseamos escuchar tu voz, Señor Jesús, porque en tu voz hay poder vivificante. En tu voz, Señor, encuentro paz, encuentro alegría, y así oro para que abras nuestros oídos, Maestro, que seamos un pueblo listo para escuchar la palabra de Dios,
Ayúdanos a estar listos para escuchar la voz de Jesucristo, una voz que nos llama al arrepentimiento y a tomar nuestra cruz. Oro, Rey Jesús, para que yo sea alguien que esté listo para buscar y buscar tu voz cuando necesite orientación y dirección. Lucas 12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. Así que oro para que el Espíritu Santo sea la voz más alta en nuestras vidas. Pido que el Espíritu Santo sea la voz que nos convence al arrepentimiento, una voz que nos impulsa hacia la palabra de Dios, una voz que nos recuerda cuánto necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas diarias. Háblanos en nuestros corazones, Dios. Háblanos sobre tu voluntad, sobre tu plan para nuestras vidas, Dios. Te pido que silencies la voz del enemigo, que acalles la voz que solo viene para matar, robar y destruir. Dios, acalla la voz del padre de la mentira y en cambio, Señor, que el Espíritu Santo sea la voz que nos aconseja, la voz que nos enseña, la voz que nos convence al arrepentimiento, que Él sea la voz que nos guía. Tú dices en tu palabra, Señor, que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. En verdad, somos tus ovejas, Señor Jesús, y te estamos siguiendo, el buen pastor. Entonces, Señor, escucharemos y obedeceremos tu voz, porque nos haces descansar en prados verdes. Solo tú, Rey Jesús, puedes llevarnos junto a aguas tranquilas. Tu voz, Maestro, restaura nuestras almas, nos guía por senderos de justicia. Tu palabra dice en Mateo 7:24: por lo tanto, todo aquel que escucha estas mis palabras y las practica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Padre Dios, danos la gracia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Ayúdanos a dejar de lado todas nuestras preocupaciones egoístas, todas nuestras ambiciones egoístas, para que podamos poner tu palabra en práctica. Espíritu Santo, cambia nuestros corazones, desafíanos a poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Rey Jesús, bendecimos tu nombre, que reines y gobiernes sobre nuestras vidas para siempre. Gracias por escuchar esta oración, Señor Dios. En nombre de Jesús, oramos. Amén.